Esta entrevista con Johnny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía, que seguramente ha disfrutado de esto porque usted tiene mucho sentido del humor. Desde la primera vez que lo he visto en la televisión y en los medios me he dado cuenta de esto y agradezco esta actitud. Aprovecharé. Nos quejamos cuando hay delitos, nos quejamos cuando hay ciberdelitos, pero las y los ciudadanos, en cuanto podemos aprovechar y cruzamos por cualquier lado, y la policía también, hay que luchar también contra esta cultura del aprovecharé, ¿no? Es cierto, Claudia, es un honor estar acá en La Razón, un periódico, como lo decía usted, con mucha trayectoria, Gracias, con mucha trascendencia. Usted ha construido gran parte de esta historia. Y claro, cuando hablamos de aprovecharé, hay que recordar precisamente que esta es una circunstancia, vamos a hablar de la ciberdelincuencia, que es utilizada por este tipo de delincuentes. Y es que en definitiva son delincuentes no solamente porque aprovechan de vulnerabilidades, sino porque van construyendo una relación de confianza que a lo largo del tiempo se traduce en una estafa. Nosotros hemos estado efectuando monitoreo fundamentalmente actividades que se han estado realizando de la misma índole tanto en China como en Colombia. Y digo China porque allí inclusive secuestran a jóvenes a quienes instruyen a través del empleo de manuales para generar confianza, las monitorean y después que han logrado generar este tipo de confianza, obviamente logran que se hagan transacciones bancarias, fundamentalmente las cuales utilizan las criptomonedas para este tipo de circunstancias. Allá las denominan perdóname la frase, granja de cerdos, porque la mentalidad es precisamente engordar una relación, la cual en definitiva va a terminar con una muerte que va a tener como rédito en todo caso una transferencia de carácter económico. Las vulnerabilidades que tenemos precisamente a partir de este aprovecharé se generan fundamentalmente en dos círculos que hemos logrado establecer desde el punto de vista estadístico como víctimas, y es que las víctimas son fundamentalmente jóvenes, como es el caso de estos 100 que han sido captados a través de ofertas de trabajo engañosas, las cuales a través de un salario de 2.400 bolivianos recibían esa capacitación y luego transmitían esa capacitación precisamente en hacer seguimiento a personas que habían adquirido un bien, un servicio o habían contraído una obligación. ¿Cómo encuentran a estos jóvenes? ¿Cómo hacen para atraparlos, para dar las recomendaciones también, no? Bueno, en definitiva se produce un proceso de adoctrinamiento, yo diría de desnaturalización del enfrentamiento al delito. Evidentemente, en este caso, estas personas han sido consideradas por nuestra fiscal Mirta Mejía como un elemento que ha permitido sustentar la imputación contra 9 personas que se encuentran señaladas en este documento, las cuales han lucrado con diversidad de acciones que indudablemente van en detrimento del país. Primero, y en detrimento de particulares que se encuentran en Colombia, en México, en Perú, en Chile y en Ecuador. La operación más reciente que ha permitido desbaratar este tipo, en este caso, granja de clics, se ha efectuado en Colombia, donde también habían por lo menos 300 personas que utilizaban la intimidación y la coacción y la información sensible para conseguir el pago de estas obligaciones, como les decía, que en todo caso no son obligaciones en sí, sino que aprovechan de una vulnerabilidad que se ofrece a través de las redes sociales. Por ejemplo, usted quiere conseguir un pasaje, quiere conseguir un crédito. Estos individuos que dividen en 3 áreas sus acciones tienen como primera medida la ingeniería social. Entonces monitorean a Claudia Benavente, una periodista prestigiosa, también tiene buen sentido del humor, es amante de la música, y a partir de esa información que usted ha publicitado en las redes, se efectúa una investigación. En el momento en que usted ha buscado vamos a decir, la venta de un servicio, de un pasaje, ellos las redireccionan a una web falsificada. En la web falsificada usted, lamentablemente, la aprovecharé, está sustentado fundamentalmente porque o no hay espacio o el precio es menor, y entonces usted pica, vamos a decir, hace un clic en esa página, claro, la redirecciona y se ha introducido, como muchos casos hemos logrado ver, una infección, un virus al interior de su computadora o de su teléfono celular, y a partir de allí se producen varios procesos que surgen de la ingeniería social. Uno de ellos, el robo de información, y en el otro, un proceso, vamos a llamar, de transferencias que utilizan lo que nosotros denominamos mulas, personas que también aprovecharé, reciben un pago, facilitan su identidad, facilitan su cuenta, y a partir de ello se gestiona, yo diría, una confianza en la víctima que entiende que está haciendo una transferencia a una entidad financiera y que en algún momento va a reclamarla. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis, Claudia, y es que lamentablemente también Tigo Money, por ejemplo, manda queries.
y no se puede monitorear, no se puede hacer seguimiento a ese tipo de transacciones. MoneyGram, Western Union y otras que también han utilizado este tipo de tecnología que impiden que se pueda efectuar un seguimiento a las operaciones que tienen un carácter transnacional. La pregunta era, ¿cómo es que estas personas en Bolivia han sido captadas? Bueno, primero ha habido un proceso de selección, eran gente que tenía un nivel de educación, vamos a llamar, ya de casi licenciatura, muchas de ellas vinculadas al área de la tecnología, exhibían un currículum vitae, inclusive les pedían que se certifiquen antecedentes, y a partir de un proceso de adoctrinamiento liderado pues esta vez por ciudadanos bolivianos identificados como Percy Raldel Díaz, él era el jefe de personal, se manualizaba o se generaba una instrucción con la cual estos jóvenes efectuaban llamadas al extranjero utilizando chips de distintas compañías, las cuales eran periódicamente cambiadas, exigiendo el pago de estas obligaciones. De todo esto que me está describiendo el viceministro, hay algo que hay que sacar como lección. Bueno, primero que juntos vamos a escribir la segunda versión de la canción Aprovecharé y se las vamos a vender a las mentes ociosas porque hay muchos momentos en los que se puede aprovechar. Hay un primer punto que se me viene a la mente, viceministro, y es que hace tiempo, hace décadas, mi abuela me decía: cuidado en la calle, te vas a fijar quién está detrás de ti, cuidado en el bus, cierra la cartera, agárrala bien, que la mochila no esté abierta, no hay que caminar solo en las calles, que vale, pero hoy no damos las recomendaciones suficientes, creo, para el teléfono, porque a veces queremos leer una noticia, permite que las cookies, sí, y el dedito no tiene cuidado con licencias que damos para dar nuestra información, con quién hablamos, esto de las redes, sobre todo los jóvenes empiezan a conectarse, no solamente con los chicos del curso, del otro colegio, cualquierita, y ya está en contacto con nuestra hija, con nuestro hijo. Creo que hay que tomar en cuenta que hay un nuevo mundo paralelo que es digital, pero no es irreal, es real, porque en este teléfono me pueden encontrar con mi información, como ha dicho el viceministro, me pueden sacar datos. Si no tenemos el conocimiento suficiente, nos pueden enclaustrar desde nuestro celular. Yo creo que ese es un primer punto y creo que hay que educar, ¿no? Y es una misión de la policía. Es cierto. En verdad estamos hablando de una educación tradicional hoy y de una educación, como usted lo ha dicho, desde el punto de vista virtual o tecnológico. Nosotros contamos desde el año 2018, yo era director de la FELCC, con el primer laboratorio que está combatiendo este tipo de delitos del cibercrimen. Y claro, hay que considerar tres características en las que usted decía en las recomendaciones de su abuelita. Primero, el contacto físico. Hoy día el contacto es virtual. Segundo, el contacto físico tenía una virtuosidad, entre comillas, la posibilidad de reconocer a esta persona a través de su conducta, de sus características de su cara morfológicas, claro, su cara, su forma de hablar, etcétera. Y hoy día tenemos una desventaja que es la virtualidad. Usted también me decía, tienes que guardar tu carterita, vas a cerrar tu mochilita, la pones en tu hombro y te vas fijando para adelante. Hoy día esa virtualidad ha permitido que hagamos el phishing, que como bien lo dijo usted, es la introducción de varias formas de robo de información que se da en nuestros dispositivos, fundamentalmente celulares. Estamos hablando de educación y evidentemente acá hay que considerar que las personas que se dedican a este tipo de actividades, los ciberdelincuentes, en principio tienen las ventajas vinculadas a la transnacionalidad del delito. La transnacional del delito que indudablemente se ve perjudicada en la persecución por aquellas barreras que tenemos todos los estados para perseguir un delito. Y desde mi perspectiva también por la poca valoración que hacemos acerca de la evidencia digital aún en los tribunales. Mi carrera está relacionada a la investigación criminal y evidentemente hemos estado formados primero por un juicio que era escritural, hoy día es un juicio que tiene más bien la posibilidad de ser oral, pero aún exigimos papeles como medios probatorios. Y aquí, claro, cuando hablamos de esta educación, en el momento en que estemos efectuando una transferencia hay que considerar
en esta virtualidad que estos documentos luego pueden ser borrados o manipulados. Entonces, cuando hablamos de educación y de educación que forma parte ya de la persecución penal, lo que tenemos que hacer es generar capturas de pantalla, ir fotografiando periódicamente los mensajes que vamos enviando, recibiendo, entendiendo que estos van a servirnos para probar la existencia de un delito. Pero no es nuestra intención perseguir un delito, nuestra intención es prevenirlo. Y claro, existen varias escuelas o varias tendencias que están encargadas del combate a la ciberdelincuencia. Nosotros, cuando hablamos de esta violencia física, utilizamos a la prevención situacional, hacer que el delito sea más difícil de cometer. Y claro, este delito más difícil de cometer también se da en el mundo virtual. Como bien ha dicho usted, no compartiendo mi información sensible, no picando cada instante en aquellos cookies que sirven para introducirse en nuestro dispositivo celular. Pero lo fundamental en las estafas, Claudia, es lo que nosotros le llamamos el doble clic. El doble clic es que si he recibido una oferta, vamos a llamar que tiene como característica primero un precio inferior al mercado, la facilidad de adquirirse, lo que tengo que hacer es verificar con otras personas, con mi hermano, con mi prima, con mi empleado, con mi jefe, con cualquiera, acerca de esta información, porque nos encontramos en un momento de vulnerabilidad por esta urgencia, y esa urgencia nos ve, mi ayudante siempre dice, hay una oferta allí que hace que yo estoy engañando al estafador y voy a conseguir ese dinero o voy a conseguir esa ventaja. Eso es precisamente lo que se utiliza para captar a las víctimas. Y entonces, cuando hablamos de estas campañas de prevención, el hacer doble clic es llamar a la empresa. Vamos a decir, La Razón me está ofreciendo publicar anuncios, me llega un avisito y las palabras ahora valen 50 centavos, inmediatamente te hago la transferencia. Pero lo que debo hacer para este doble clic es llamar a La Razón, porque en La Razón me dirán si evidentemente existen estas campañas o no. Estoy siendo exhaustivo en este tipo de detalles, porque en estos últimos tiempos, estadísticamente, he recibido denuncias fundamentalmente de abogados, de personas de la tercera edad que están efectuando trámites ante el Senacir, ante las AFPs inclusive, que han recibido, vamos a decir, un código de confirmación para que a través de este código de confirmación puedan ellos perder el control sobre su dispositivo celular, sobre su WhatsApp. Entonces reciben este código celular porque hay que comprender que WhatsApp ahora permite tener 2 o más, vamos a llamar plataformas del mismo teléfono. Así es. Y a partir de esto lo que exige simplemente es que el dueño de la cuenta envíe su código. Los delincuentes se comunican a través de la ingeniería social con una persona que está tramitando su jubilación o está tramitando su cambio de categoría en los impuestos nacionales o en el magisterio. Y claro, después de la ingeniería social, pica y envía el dispositivo, es decir, la clave, a quien se ha comunicado en lo que nosotros llamamos llamadas frías, telefónicamente pidiéndole este código. Con este código, usted sabe muy bien, Claudia, ha perdido, decía yo, el dominio, y a partir de la pérdida del dominio, las redes de estafadores se han contactado con sus acreedores, se han contactado con sus amigos, con sus familiares, a quienes les piden que les entreguen dinero o dádivas. O información, de hecho. Claro. Y qué importante este detalle. Y aquí tengo que colocar un paréntesis. Hace unos meses, hace unas semanas, el presidente del Estado, el ministro de Gobierno han presentado una norma que lo que pretende es luchar contra lo que algunos legisladores consideran delitos de bagatela. Y evidentemente pueden considerarse delitos de bagatela por la cuantía del daño, más por la afectación que producen desde el punto de vista estadístico, son la mayor incidencia de delitos aquellos vinculados a los delitos de oportunidad. Delito de oportunidad es que una víctima no ha sido previamente seleccionada para ser víctima de un robo, pero lo es. Y entonces, ¿qué pasa? Les roban su dispositivo celular. El dispositivo celular no solamente es un medio de comunicación, sino, como bien lo dijo usted, contiene información. En mi experiencia sé que estos dispositivos celulares son vendidos a estas organizaciones criminales en las cuales, después de un proceso, vamos a llamar de vaciado, se utiliza toda su información, inclusive financiera. Es utilizada para la extensión de poderes en fraudes que se utilizan con los bancos, para el robo de las propiedades que tenemos cualquier persona, y desde luego la información. De la identidad también. Excelente, de la identidad. Y esa es otra
Otra carencia, pues se utiliza la fotografía de Claudia Benavente, pretendiendo ser ella, y se consiguen anuncios de publicidad, claro, se consiguen entrevistas, etcétera, y en verdad no lo es. Ese delito ya estaba legislado el año 2001 en Europa, se ha materializado el 2004 por un convenio de Budapest, y en Bolivia el robo de identidad, que lamentablemente no es delito, es probablemente un procedimiento para efectuar estafas, etcétera, que estaban tipificadas en la jurisdicción ordinaria, pero que lamentablemente hacen desde nuestra perspectiva un vacío legal y hacen una necesidad, una reforma judicial, no solamente por la inclusión del lo ajeno no se toca, sino por aquella necesidad que tenemos de actualizarnos periódicamente con la aparición de nuevas figuras penales. Si recapitulamos, viceministro, ¿cómo ponemos los eslabones de estas estafas? ¿Cuáles serían los puntos, los pasos esenciales desde que uno está tranquilito con su celular, el paso 1 hasta que nos identifican? Me gustaría que hagamos una pequeña cadenita para advertir sobre todo a las personas en los pasos, ¿no? Las principales fases, digamos, de estas estafas. La primera fase es la necesidad-vulnerabilidad. Necesidad que es ofrecida o expuesta a las redes sociales a través de la oferta o de la demanda. Necesito comprar una casa, necesito comprar soya, necesito comprar un pasaje. Ofrecemos empleo también. Correcto, ofrecemos empleo. Este primer eslabón es necesidad-vulnerabilidad, porque allí esta vulnerabilidad es entendida por los buscadores. El anzuelo, digamos. ¿No? Correcto. Y es que no son solamente personas las que trabajan en esto, existen algoritmos. Estamos frente a una granja de datos, el algoritmo capta ya ciertos perfiles, claro, y a partir de este algoritmo usted recibe una llamada o un mensaje de WhatsApp de una persona que en principio le hace la oferta de la necesidad que usted tiene. Estoy buscando trabajo, tengo esta oferta de trabajo. Puede ser WhatsApp o alguna otra red, cualquier ¿verdad? Red social. Puede usted usar el Instagram, Signal, todas las redes sociales, vamos a llamar las TICs, son utilizadas para este tipo de satisfacción de esta tu necesidad. Esta tu necesidad, que ha sido, comillas, satisfecha, además es estimulada por una ventaja. No necesitan que usted tenga experiencia, no necesitan que usted envíe ningún tipo de currículum, y cuando hablamos de la compra de bienes o servicios, este bien está subvaluado primero y le garantizan a usted la posibilidad de adquirirlo inmediatamente. Se ha generado ese mecanismo de confianza, ahora vamos a llamar mecanismo confianza-codicia. Una vez que se ha generado esta codicia... Contacto, pica. Claro, ya hemos picado, entonces se materializa la confianza a través de un señuelo que en todo caso puede ser el envío de un premio, el envío de una ventaja, el envío de una rebaja. Bueno, señor, usted quiere viajar mañana a Santa Cruz, permítame este ejemplo, el boleto está 30% menos que lo que se ofrece en la red normal, pero además le estamos garantizando que usted va a ir en el asiento 1A y va a tener un chequeo privilegiado. Ah, bueno. Suena bien. Suena bien. Me sale más barato el boleto, recibo otras ventajas, le envían a usted, porque no es que este proceso se rompe de una vez, sino se ha generado la confianza necesaria en la que usted, a partir de la exhibición de un documento, que en este caso va a ser virtual, ha recibido el pase a bordo, ha recibido un voucher, y evidentemente no está haciendo el doble clic, está confiando en esa conversación anterior. O sea, la doble verificación, es correcto. ¿Verdad? Esa doble verificación es ausente, y usted ya ha visto el boleto, sabe que no hay espacios mañana, pero ya tiene reservados asientos. Inmediatamente le pasan un QR, a usted además dice, estoy pagando por un banco. El banco en algún momento me va a devolver la plata si es que esto no surtiera. Y evidentemente hace una transferencia. Hay que fijarse cuando uno hace un QR, ¿a quién le hace el QR, no? Porque cuando uno envía un QR tiene que darse un poquito cuenta de cuál es la fuente que está enviando el QR. Es cierto. Puede ser BOA o puede ser Juanito Pérez, entonces ahí hay que estar atentos, ¿no? Qué buen aporte. Y cuando hablamos de esto... Creo que usted me va a contratar para el viceministerio. Indudablemente, claro que sí. Y es que además esta corroboración de dónde viene la fuente no se efectúa nunca. Porque usted recibe el QR,
le sale el aviso, inmediatamente realiza la transferencia y por fin le avisa a qué número de cuenta y a qué persona es la beneficiaria. Y aquí encontramos una nueva participación de la organización criminal. La organización criminal ha contactado a una persona para que le facilite su identidad, le facilite la administración de la cuenta y con esta administración de la cuenta pueda usted efectuar subsecuentes transferencias a unas terceras cuentas. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque hemos tenido como gobierno boliviano la posibilidad de coordinar con la ASFI y con la ATT a través primero del bloqueo de teléfonos celulares, los cuales, habiendo sido identificados en estafas, no pueden funcionar más. Pero también a cuentas que habiendo sido denunciadas como mecanismo para la consecución de una estafa, son bloqueadas. Y ahí tenemos evidentemente una... Y bloqueadas para siempre. Me imagino que es como cuando a uno que maneja ebrio y le quitan la licencia, pero se la quitan para siempre, ¿no es cierto? Existe ese proceso en la policía. ¿Se puede hacer algo así para personas que mal utilicen la tecnología? Cierto. Y esa es, yo creo, otra de las necesidades de la reforma legal que tiene que existir al futuro. Porque cuando tú llegas a lo que denominamos mula, a los prestanombres, ellos dicen, no, me han pagado 200 pesos, yo nunca he administrado la plata. Y es gente generalmente humilde. Y claro, desde el punto de vista subjetivo de la tipificación del delito, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Pero otra vez tenemos una laguna, una carencia legal, y cuando usted nos habla del bloqueo, este bloqueo se da 1000 horas después, porque tenemos que ir a la policía, tenemos que ir a la fiscalía tiene que mandar notas, y concha, ahí se estira el proceso de... Bueno, pero hasta acá, viceministro, hemos avanzado con detenidos. ¿Dónde estamos en las investigaciones? No, tenemos un excelente porcentaje de interdicción a este tipo de conductas, fundamentalmente por la cultura boliviana, que yo creo tiene la posibilidad de acercarse prontamente a su policía. Nosotros, en el último caso, y en el anterior hemos coordinado con un periodista, el periodista nos brindó información producto de la relación que tienen los periodistas precisamente de confianza y que permite que una víctima o inclusive algunos empleados o hasta miembros de estas redes puedan acercarse. En el caso puntual de estas dos últimas intervenciones que hemos efectuado en el departamento de Santa Cruz, surge como una información que nos da un periodista. Hacemos procesos de penetración y de infiltración en estas organizaciones criminales que surgen primero de una verificación material in situ. Hemos establecido los horarios de entrada y de salida. Luego hemos efectuado también lo que usted nos decía, depósitos de estas cuentas. Hemos logrado establecer quiénes eran los titulares de las cuentas y con esta titularidad hemos tramitado a través de nuestra policía, me refiero al coronel Cuenca y al coronel Astilla de la FELCC de Santa Cruz, intervenciones que han permitido que podamos primero intervenir a 9 personas en una granja de datos que esta vez estaba ubicada en la Villa 1 de Mayo. Y anteayer hemos estado personalmente en las torres de Equipetrol, donde se han intervenido por lo menos a 100 personas. Es evidentemente un excelente, yo diría, logro por parte de nuestra Policía Boliviana, de nuestra Fiscalía, la posibilidad primero de colocar como usted en el entorno de la comunidad aquel riesgo que tenemos de ser víctima de este tipo de hechos. Y con esto, indudablemente, prevenir hacia adelante. Estoy seguro que no vamos a terminar el delito porque van a ir mutando. El delito, lo decía Nicéfaro hace mucho tiempo, sigue al hombre como su propia sombra y se van cambiando las modalidades. La pregunta es cómo estamos. Nos falta mejorar nuestra legislación penal en la persecución de estos delitos y cuando hablo de esto es que hemos quedado muy rezagados en la actividad o en la conducta que tienen estas organizaciones criminales que primero son transnacionales. Ahora bien, desde el punto de vista de la persecución penal, hemos conformado varios equipos conjuntos de investigación. La Policía Boliviana tiene acuerdos fundamentalmente con las policías vecinas. En el caso de la Fiscalía forma parte de la Red Iberoamericana de Ministerios Públicos que permite una coordinación. El órgano judicial es ejecutora de varios convenios que como Estado hemos firmado. Tenemos un amparo, vamos a decir, internacional que parte desde el propio protocolo de Palermo. No me acuerdo cuándo creo que esto se suscribió en 1999, que permite precisamente luchar contra la criminalidad transnacional organizada. Totalmente. El cibercrimen es un crimen transnacional, es organizado y forma parte de la criminalidad organizada, porque existen niveles, usted me preguntaba cómo estamos organizados, existen niveles que captan a las personas, que las explotan e inclusive que las verifican. Pero aquí, cuando usted me hablaba
de las amenazas que sufre una víctima en un delito de carácter material, muchas veces estas amenazas, este acoso permanente, ocasiona que las víctimas sigan enviando plata. Yo quiero decirles que el delincuente virtual jamás va a ir a darte la cara, jamás se va a acercar a ti, porque la ventaja que tiene es el anonimato. Entonces, cuando recibimos una amenaza, cuando recibimos coerción, no le hagas caso. Eso no se va a materializar. Y ahí hay que apoyarse en la policía. Una policía que cuando no había este mundo digital tenía de todas maneras que articularse con otros países, porque las fronteras existen y las fuerzas criminales transitan y no tienen fronteras. Hoy que vivimos un mundo digital con tanta fuerza, la policía también tiene que estar, las policías de nuestros países con otros policías de otros continentes tienen que estar articuladas. Pero ¿qué pasa? Y termino con una pregunta que usted de repente se la hace, y es ¿cuánto podemos confiar en la policía cuando sabemos, hemos encontrado delincuentes que no sé de dónde sacan uniformes de policías y a veces el delincuente está vestido de policía? Creo que ese es un punto, y esto, viceministro, me ha llevado a pedirle a mi compañero Daniel Gutiérrez hacer una pequeña notita que me vuelve a contar, porque yo lo viví, era todavía más joven de lo que soy. Estaba empezando mi trabajo en PAT junto a Mario Espinosa y ahí nos enteramos en directo del caso Blas Valencia y me gustaría hablar un poquito de esto, pero quiero que usted, si es muy joven, conozca este caso y lo recuerde si es que no es tan joven. Así lo vivimos. Blas Valencia, ex coronel de la policía boliviana, estuvo encarcelado en los penales de Chonchocoro y Palmasola y hoy goza de libertad condicional. Valencia fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por su participación en un robo de $385,000 de una furgoneta de Prosegur el 14 de diciembre de 2001, en el que resultaron asesinados 2 policías. El atraco ocurrió en La Paz, cuando 5 asaltantes, incluyendo a Valencia, interceptaron la furgoneta y dispararon contra los policías y un civil antes de huir con el dinero. Valencia colaboró con el entonces mayor Freddy Cáceres para planificar el atraco a Prosegur y Cáceres protegió a la banda tras el crimen. A pesar de pedir perdón y mostrar arrepentimiento durante el juicio, Valencia recibió la máxima condena en mayo de 2003. La banda criminal que encabezaba Valencia, denominada como la Banda de Blas en alusión al título de una conocida canción, ejecutó robos millonarios y extremadamente violentos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, además de asaltar casas de cambio en varias ciudades del país. Después de ser sentenciado, Valencia fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde formó una banda delictiva dentro de la cárcel. Debido a denuncias de extorsión y amenazas hacia otros presos, Valencia fue trasladado al penal de Palmasola en 2013. En septiembre de 2019, internos de este centro de rehabilitación cruceño denunciaron con un video de prueba a Valencia por liderar una red de estafadores que se dedicaban a llamar por celular para pedir dinero a sus víctimas con el cuento de la maleta retenida. Para que Aduana Nacional de Bolivia quiera proceder a incautar, decomisar la encomienda. Ahora, para que esto no suceda, necesitamos hacer el cambio del nombre del destinatario. ¿Esto qué quiere decir? Que usted sería la persona adecuada e indicada para yo poder hacerle el reenvío. Tras involucrarse en un proceso legal contra el Estado por violación de derechos humanos, logró obtener libertad condicional por orden de la jueza tercera de ejecución penal, Cindy Romero. Hace aproximadamente un año, el abogado de Valencia, Carlos Gómez, afirmó que la liberación del ex policía debería ocurrir de inmediato debido a un proceso judicial relacionado con violaciones de derechos humanos. Sin embargo, su liberación llegó un año después de este anuncio. Qué fichita, Blas Valencia. Le hablo al viceministro, pero le hablo sobre todo al policía. Yo misma soy una persona que ha tenido muchos familiares de policía. Mi abuelo fue policía. Tengo 2 hermanos de mi mamá, de mi papá, que han sido policías. Creo en la policía honesta. Vengo de una policía honesta. Pero aquí tenemos a ratones cuidando el queso, ¿no? Uno pierde la confianza cuando uno dice, caray, hay un Blas Valencia que fue descubierto. ¿Cuántos policías están en el borde de esto? Se han encontrado policías traficando droga. Creo que es algo que también hay que consolidar, viceministro, la confianza en la policía y una policía comprometida con la honestidad.
Es cierto, y es que hemos hecho una serie de estudios en los que se puede perfilar a quienes al margen de la norma han cometido hechos ilícitos. El primero es corrupción, el segundo es violencia y el tercero es tráfico de sustancias controladas e inclusive tráfico de vehículos robados. Y frente a esto lo que encontramos es una importante, yo diría, cultura institucional que por la carencia de supervisión permite que estos malos funcionarios puedan transgredir la norma. Hemos presentado también hace un par de meses ante el órgano legislativo la posibilidad de reformular nuestra ley 101, que es una ley híbrida, y es que en definitiva hay un sentimiento de impunidad que incentiva este tipo de conductas. Este sentimiento de impunidad tiene que merecer no solamente una transformación desde el punto de vista de la cultura organizacional, sino también una reacción inmediata tanto de los órganos de justicia administrativos como los de justicia penal. Y es que lamentablemente esta ley 101 permite, más allá de las transgresiones administrativas, que si una persona, un funcionario policial, ha sido declarado inocente en un proceso judicial, ella tiene el derecho a reincorporarse a la policía boliviana. Entonces, vamos a llamar esta vulnerabilidad es aprovechada por quienes, vuelvo y repito, sintiéndose impunes, cometen este tipo de infracciones. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para limitar esto? En principio, la transformación que se pretende generar en el sistema disciplinario de la policía boliviana va a olvidar, no sé si el término es olvidar, respetamos la justicia ordinaria, pero la conducta administrativa en sí misma va a ser sancionada como tiene que ser. Si una conducta no ha llegado a delito, pero ha vulnerado una cuestión tipificada en nuestro ordenamiento interno, institucional, tiene que ser sancionada. Y no puede haber una primacía de otra ley, la ley ordinaria, la cual se impone sobre el sistema de administración del talento humano de la policía, ordenando reincorporaciones. Ese aspecto va a quedar, yo diría, desechado. El segundo, vinculado a la impunidad, es precisamente que hemos encontrado corrupción en los administradores de justicia policial. Recientemente el comandante de la policía ha dispuesto el tratamiento de varias fiscalías que se encargaban de la persecución penal, de la persecución administrativa interna, sacándolos de esas funciones y sometiéndolos a proceso. Yo mismo he visto a varios encargados de la administración policial que, habiendo recibido denuncias con prueba, decían que el nombre estaba mal escrito o que el nombre primero era el nombre segundo y que por tanto desechaban aquellas conductas. O simplemente no tomaban en cuenta aspectos o de carga probatoria necesaria y suficiente que era necesaria para sancionar a la persona. Esos elementos tienen que ser sacados y entonces es un proceso todavía largo que tiene que partir primero de la aprobación de esta norma, porque esta norma, la reforma a la ley 101, va a permitir que tengamos una inspectoría, el inspector es quien se encarga de la supervisión, pueda sancionar inmediatamente, pero también pueda sancionarlo el comandante, el subcomandante, es decir, que la sanción merezca una acción pronta y oportuna de quien se ha encargado de esa falta. Y es que cuando se ha cometido un delito o una falta, la sanción tiene que ser inmediata. Esa sanción inmediata genera indudablemente una cultura que, primero, no estoy diciendo que genere miedo, pero sí respeto por la transgresión. He abusado de su tiempo. Johnny Aguilera, muchas gracias, viceministro del Régimen Interior y Policía, y vendrá a Piedra, Papel y Tinta a compartir más temas. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero honor estar con usted, Claudia. Gracias, viceministro.